Yo me formé en grabado en la Chile, en la Universidad de Qué Chile, bacán. hacia fines del 2000 egresé y comencé a generar una reflexión que no estaba ligada con la estampa en sí misma, ¿no? Como el fetichismo de la creación de una estampa con una cierta trama, con un cierto grano, con todo lo que acontece en ese mundo, ¿no? Del grabado. Mi interés estaba en vincular el lenguaje que se genera en la propia práctica del grabado con la realidad, con lo que estaba aconteciendo en aquel momento, o lo que nos había acontecido a nosotros como país, como continente. Entonces se generaban muchas lecturas metafóricas de situaciones históricas, contextuales, con lo que significaba el trabajo de la estampa y con los conceptos que existen al interior de la misma práctica, como matriz, transferencia, copia, edición, por nombrar algunos. Haciendo este trabajo, voy a decir entre comillas, desplazatorio, porque evito ese término, eh, comencé a interesarme en la arquitectura primero serializada y después la arquitectura eh, social. Y desde allí comencé a interesarme en una tipología de vivienda social que está presente a lo largo de todo Chile y que es la tipología 1010, que fue creada en el año 64, ¿no? En el gobierno de Frei Montalva, por la Corvi. Que es una frase de un cantante belga que se llama Jacques Brel. Y él en una entrevista dice, el hombre pasa su vida a compensar su infancia. Una vez la escuché, no le di importancia, y después me quedé dando vuelta. Y bueno, el tipo explica, ¿no? Explica cuál es el motivo por el cual dice esta frase y da algunos ejemplos, ¿no? Que tienen que ver con ciertas carencias en la infancia que el hombre cuando ya es maduro, estamos hablando de los años cuando él está siendo entrevistado, en los años 60 y fines de los 60, él plantea que el hombre ya es maduro a los 18 años, ¿no? Y que todo lo que hace después, ¿no? Son acciones que van a ir en tratar de suplir aquellas carencias que esa persona tuvo cuando era niño. Yo lo transformo, tomo esta frase y la transformo en mi propia experiencia de vida. Y digo, ok, yo, habiendo vivido en esta tipología, siendo uno de los miles, quizás cientos de miles de personas que viven o que han habitado en esta tipología, debería tener alguna posibilidad de resolver algunas preguntas que me nacen y que no solamente a mí. Yo haciendo este recorrido, entrevistando a gente, me he dado cuenta que de cada persona, desde su propia experiencia de vida, también se hace esas preguntas, ¿no? Entonces, ahora yo, en cierta medida, tengo la gran posibilidad de poder dedicarme a resolver o, por último, a replantear esas preguntas, ¿no? Como, es, como caí en la cuenta tempranamente, porque esto no es una cuestión que venga desde ahora, no es algo que viene de una reflexión artística, sino que más bien tiene que ver con una toma de conciencia del origen y de cómo una particularidad se confronta a una realidad actual y de cómo esa particularidad, que no tiene que ver con elementos medios anacrónicos del arte, como lo es la originalidad o la creatividad, sino que la particularidad de la experiencia puede confrontarse a un mundo, leerlo, releerlo y quizás entregar algunas pistas para poder transformarlo. Gracias a la travesía del Axolotl yo tuve la posibilidad de conocer a gente muy interesante,
con reflexiones y composiciones muy radicales, pero que también aportan muchísimo. Una de esas personas que a mí me ha marcado es Crack, Valparaíso. Y en un texto de Paulina Vara, ella dice: el arte no alcanza. Ser artista, contar con herramientas que funcionan en el campo del arte, es una cuestión casi ridícula. Es una cuestión que tiene que ver con la autosatisfacción y con la satisfacción de otros entes que están pululando en ese mundo que es el mundo del arte. El arte tiene que dar mucho más. El arte tiene que expandir sus... Y no lo digo de una manera... lo digo como lo digo así, tal cual. Tiene que abrir, tiene que expandir sus campos hacia problemáticas que están ligadas con lo humano. Y desde allí, si bien el arte no tiene la responsabilidad de resolver problemas, tiene la posibilidad de ofrecer prismas, de ofrecer puntos de vista, de ofrecer una manera de leer, una manera de analizar. Y en ese sentido, yo creo que el arte tiene obligatoriamente que vincularse con otras disciplinas, que son disciplinas no porque quieran serlo, no porque se predeterminen ellas mismas, sino que tienen que estar abocadas a sus problemáticas particulares. Y eso las va haciendo especializadas, que también es un término muy extraño, porque tiene una dualidad, ¿no? Por una parte, es súper positivo que las disciplinas sean especializadas, porque se van focalizando con un objeto específico, pero por otra parte van recortando todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? El arte, según mi perspectiva, no tiene esa funcionalidad objetiva, puede apostar por devenir una disciplina de infiltración periférica, que lo llamo yo, ¿no? Que sería una manera de partir desde el planteamiento de una problemática, nutrirse de otras disciplinas para poder llenar aquellas fosas, aquellos hoyos que la utilización funcional del arte le ha hecho tanto daño. Eso. La primera acción que yo hice relacionada con esta reflexión, que yo vinculaba el grabado a la arquitectura social, fue una intervención que yo hice en el 2003 en una localidad periférica de París, y en París mismo, en donde pegué rollos de una tipología de vivienda social repetida en un rollo, y eran rollos de metros y metros que los iba pegando en publicidad o incluso en la calle, en un puente. Recuerdo con esto que lo hice. Eso lo fui dejando y retomando. Y entre medio, las problemáticas no son propiedad de nadie. Y evidentemente que va a haber gente que se va a interesar en cosas similares, estamos viviendo una misma realidad. Y en un principio me chocaba ver a gente que se interesaba en lo mismo y que resolvía de una manera muchísimo más eficiente las problemáticas que yo estaba tratando de materializar o de cuestionar o en las que estaba trabajando en torno a. Ahora, eso por un lado puede ser una cuestión súper que no te otorga muchas luces, al contrario. Pero después, y vuelvo a lo que lo que les hablaba antes, es sobre que no tiene que ver con una cuestión de originalidad, sino que tiene que ver con la particularidad de una mirada, que no es lo mismo, ¿no? Originalidad es un cuento viejo, un cuento que tiene que ver con
con una manera de hacer arte que no me interesa. Pero la particularidad de la mirada, que finalmente no es una mirada sola, no estamos aquí mirando solo, no se formó una idea solo, son trabajos colectivos, son trabajos que... Por lo tanto, al final, reconocer el valor de aquellos trabajos, que finalmente terminan siendo soberbios, ¿no? Yo soy un admirador del trabajo de algunas obras de Leonardo Portos, por ejemplo, que tiene un trabajo sistemático, sostenido, ¿no? Pero que, claro, leyendo su trabajo, metiéndome en su trabajo, me doy cuenta que él apunta hacia otro lado. O el año pasado, con la representación de Chile, la Bienal de Venecia, la Bienal de Arquitectura, donde este curador con este diseñador que presentan este proyecto sobre el KPD, una exposición que nos deja, pero tú decís, mira, esta es la manera en que hay que trabajar. Un trabajo sostenido en el tiempo, acucioso, con una metodología creativa, en donde tú dices, esto no tendría por qué ser algo que está portillando mi práctica o mis intereses, al contrario, son trabajos que van a estar generando una base muchísimo más sólida en la cual yo puedo generar una continuidad, pero que evidentemente va para otro lado, ¿no? Y bueno, eso pasa también en el camino, como también algo que en una primera instancia puede ser visto como un obstáculo, termina siendo un tremendo aporte a la producción de un conocimiento que es más vasto, que va más allá de la práctica de un artista, de una obra. Un proyecto que en un principio puede parecer muy antojadizo, trato de darle una forma, trato de ofrecerme los medios, ¿no? ¿Cuáles son los medios que yo me puedo ofrecer para desarrollar un proyecto? Son los que tengo a mi alcance en un momento determinado, ni más ni menos que eso, ¿no? Y a partir de eso se formula, se le genera un cuadro, se articula la posibilidad de colaboración, y en este momento no te puedo hablar más de ello porque estoy en esa etapa, ¿no? En donde el hecho de estar aquí a mí me otorga un gran beneficio. O sea, el hecho de estar acá casi un mes consagrado a un proyecto es la posibilidad de revisar el material, de ser súper crítico respecto a lo que se está haciendo, y lo que les decía, estar estudiando una tipología multiplicada al infinito en una pieza única, ¿no? Y cómo... y veremos qué es lo que se puede otorgar también. Si al final resulta como algo anecdótico, si en realidad va a generar, que no lo creo en ningún caso. Yo creo que nada es anecdótico, ¿no? Las anécdotas son leídas de manera parcelada, ¿no? Pero nunca se leen como en cadena, ¿no? Y todas desencadenan y llegan a algo.